Descubriste el código 1111 sin saberlo. Señales de un despertar profundo. Dr. Joe Dispenza. Ese es el título de este video y no es una elección al azar, porque lo que quiero transmitirte desde el primer instante es que, aunque quizás no lo sepas todavía, ya has estado en contacto con esta frecuencia, ya has sido alcanzado por el eco de este código, y lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. El 1111 no aparece como una simple coincidencia, no se repite en relojes, en direcciones o en recibos por azar. Se manifiesta porque es un portal, una señal inequívoca de que algo profundo está ocurriendo en tu conciencia y de que estás a punto de iniciar un nuevo comienzo que podría transformar para siempre tu forma de pensar, de sentir y de crear tu realidad. Sin embargo, y esto es lo más importante, la verdadera clave de este proceso, esa pieza indispensable que marca la diferencia entre ignorar el 1111 como una curiosidad más o vivirlo como una revelación de despertar, no la compartiré ahora, sino que la reservaré para el final de este recorrido, porque allí, en el desenlace, se encuentra la parte más poderosa de este mensaje, aquella que no solo cambiará tu manera de interpretar estas señales, sino que te permitirá usarlas como herramienta práctica para reescribir tu destino. Por eso te invito a quedarte hasta el último minuto, porque si abandonas antes, solo habrás escuchado fragmentos, piezas incompletas de un rompecabezas que únicamente tiene sentido cuando se contempla en su totalidad. Y lo que prometo entregarte al final es precisamente la visión completa, esa revelación que hará que todo lo demás encaje. Lo fascinante es que, aunque el 1111 ya esté apareciendo en tu vida, aunque lo hayas visto incontables veces en pantallas, relojes o momentos aparentemente aleatorios, es probable que todavía no hayas comprendido lo que significa para ti, porque el universo no se comunica con palabras explícitas, sino con símbolos, y esos símbolos requieren de tu atención consciente para ser descifrados. El 1111 es uno de los más poderosos porque representa el inicio, el renacer, la apertura de un portal hacia lo nuevo. Pero mientras no lo reconozcas y no sepas cómo responder a su presencia, seguirá siendo un misterio sin respuesta. Imagina por un momento que el universo está intentando hablar contigo y que el 1111 es su forma de tocar a tu puerta, de decirte: despierta, algo más grande te espera. Es hora de comenzar otra etapa. Y ahora imagina qué significaría para ti poder entender ese mensaje con claridad, poder reconocer las señales internas y externas que confirman que ya estás dentro de ese portal, y más aún, aprender a usar esa vibración para alinear tu mente, tu corazón y tus acciones con el nuevo comienzo que la vida te está ofreciendo. Eso es exactamente lo que descubrirás en este video. No solo qué es el código 1111 y por qué aparece, sino cómo integrarlo en tu vida para que se convierta en un faro, en una brújula que te guíe hacia la versión más plena y despierta de ti mismo. Pero para que este conocimiento no se quede en una simple explicación teórica, es necesario recorrerlo paso a paso, porque el 1111 es como un camino que se revela por tramos. Primero aparece como un número curioso, luego como una señal insistente, después como un despertar de conciencia y finalmente como una puerta que se abre hacia un destino completamente nuevo. Y en este viaje iremos de menos a más, avanzando progresivamente hasta llegar a la revelación final que te permitirá ver lo que hasta ahora estaba oculto a simple vista. Lo único que te pido es que mantengas tu atención y tu apertura, porque si lo haces, no solo entenderás el 1111, sino que podrás experimentarlo como un código vivo que transforma tu día a día. Ahora que ya hemos establecido la importancia del título, que ya sabes que no fue elegido al azar y que este tema encierra un secreto que solo revelaré al final, lo siguiente que debemos explorar es por qué tantas personas en el mundo están viendo repetidamente el 1111. ¿Por qué este fenómeno se ha vuelto tan universal? ¿Y qué significa realmente este llamado invisible, que parece tocar a millones de conciencias al mismo tiempo?
Y hacia allí nos dirigimos en la siguiente parte, donde comenzaremos a desvelar el verdadero origen de esta sincronicidad y la razón por la que, si está apareciendo en tu vida, no puedes ignorarlo. Ahora que ya reconocimos que el título de este video no es una casualidad y que el 1111 no aparece en tu vida como un simple capricho del azar, sino como un código cargado de un significado profundo que promete un nuevo comienzo, necesitamos detenernos a contemplar algo que suele pasar desapercibido, el llamado invisible que se oculta detrás de estas repeticiones numéricas y que, de una manera u otra, toca a millones de personas en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Y es curioso, porque aunque todos lo vean, muy pocos lo interpretan como lo que realmente es, porque la mayoría simplemente lo percibe como una coincidencia graciosa. Lo comenta un instante y lo olvida, sin comprender que ese instante fue una puerta vibracional que el universo abrió para hablarte directamente. Piensa en todas esas veces que viste la hora exacta 11:11 en tu teléfono, en el reloj de la cocina o en la pantalla de tu computadora, o cuando de repente te entregaron un recibo que terminaba en 1111, o cuando la matrícula de un auto frente a ti repetía esa secuencia. En ese momento, algo dentro de ti se activó, una sensación breve pero intensa, como si algo intentara llamar tu atención, como si por un instante el tiempo se detuviera para que percibieras que había un mensaje oculto. Ese cosquilleo interior, esa extraña sensación de que esto significa algo, es el verdadero llamado invisible, la señal de que tu conciencia está siendo despertada a otra dimensión de la realidad, aunque tu mente racional intente convencerse de que no es más que una casualidad sin importancia. Lo más extraordinario es que este llamado no ocurre solo a nivel individual, sino que está sucediendo en masa, en miles y miles de personas que reportan la misma experiencia. Basta con observar las redes sociales, los foros, los grupos espirituales. Todos coinciden en que el 1111 aparece con insistencia en sus vidas en momentos cruciales, y lo describen como un recordatorio de que hay algo más grande moviéndose en el trasfondo de la existencia. No se trata de una moda ni de un fenómeno inventado. Se trata de una sincronicidad colectiva que apunta a un despertar global, como si la humanidad entera estuviera recibiendo la misma llamada al mismo tiempo, invitándonos a salir del piloto automático y entrar en un estado de mayor conciencia. Y aquí es donde la perspectiva de Joe Dispenza cobra una fuerza reveladora, porque él explica que nuestra atención es energía, y que el universo nos envía constantemente señales para sacarnos de los patrones automáticos y llevarnos a estados más elevados de conciencia. El 1111 funciona como un interruptor, un código que irrumpe en tu rutina diaria para recordarte que eres mucho más que lo que crees ser, que tu vida no está limitada a la repetición mecánica de hábitos, sino que tienes en tus manos la posibilidad de empezar de nuevo, de crear, de manifestar una realidad completamente diferente. Cuando el 1111 aparece, lo que está ocurriendo es que el campo cuántico te está diciendo, detente, presta atención, aquí comienza algo nuevo. Pero, y aquí está lo más delicado, no todos responden al llamado invisible. Muchos lo sienten y lo ignoran. Otros lo ven y lo reducen a superstición, y en ese gesto cierran la puerta antes de que la energía pueda desplegarse. El universo insiste, repite, muestra la señal una y otra vez, pero si la conciencia no despierta, la oportunidad se diluye. Por eso, entender que el 1111 no es un número al azar sino una invitación directa es tan crucial, porque cada vez que aparece se abre un portal que, si eliges cruzar, puede conducirte a un destino completamente distinto al que estabas destinado a repetir. Y si te preguntas por qué el 1111 y no otro número, si te intriga descubrir cuál es el poder real de esta secuencia y por qué ha sido considerada un símbolo de inicio en tantas culturas y tradiciones, entonces necesitas avanzar hacia la siguiente parte, porque allí nos sumergiremos en el simbolismo profundo del número 1 repetido 4 veces, desvelando por qué este código es la llave del nuevo comienzo,
y cómo su energía puede transformar tu vida de una forma que hasta ahora quizás no imaginabas posible. Si en la parte anterior entendimos que el 1111 no es un simple azar visual que se cuela en relojes, matrículas o recibos, sino un llamado invisible que el universo utiliza para tocar la puerta de tu conciencia, ahora necesitamos profundizar en la raíz misma de este fenómeno. ¿Por qué el número 1 repetido 4 veces tiene tanto poder? ¿Qué hace que esta secuencia se haya convertido en un símbolo universal de despertar, de inicio y de nuevos comienzos? La respuesta nos lleva a explorar la fuerza simbólica del número 1, un dígito que a lo largo de la historia ha representado el principio absoluto, la chispa inicial de la creación, el punto desde el cual todo lo demás surge, porque el 1 no es multiplicidad, no es fragmento, es totalidad concentrada, la unidad pura de la que se desprende la vida entera. El número 1 siempre ha estado asociado con lo nuevo, con el inicio de ciclos, con la afirmación de la identidad y la voluntad. En numerología, el 1 simboliza liderazgo, poder creador y nacimiento. Y cuando este número no aparece aislado, sino repetido de manera insistente, la energía que contiene se amplifica de manera exponencial. El 11, por ejemplo, se considera un número maestro, un portal hacia la intuición y la conexión espiritual, una vibración que trasciende lo cotidiano para abrir puertas hacia dimensiones más elevadas de la conciencia. Ahora bien, si el 11 ya es poderoso, imagina lo que significa el 111 y aún más el 1111. 4 unos alineados como columnas de luz. 4 portales que se abren simultáneamente para recordarte que el momento de despertar ha llegado. El 1111 representa la convergencia del inicio en todas las dimensiones: el plano físico, el mental, el emocional y el espiritual. Es como si el universo te dijera que estás frente a la oportunidad de comenzar de nuevo en cada aspecto de tu vida, no solo en lo externo que ves, sino en lo interno que sientes y en lo profundo que imaginas. En muchas tradiciones, el número 4, aquí implícito en los 4 unos, se relaciona con estabilidad, con la construcción de bases firmes, con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, con las 4 direcciones cardinales, con los 4 pilares que sostienen el mundo. Así que cuando ves el 1111, lo que se activa es un mensaje doble. Por un lado, un nuevo inicio, y por otro, la oportunidad de construirlo sobre cimientos sólidos, para que tu vida no se quede en un impulso pasajero, sino que se convierta en una creación duradera. La geometría sagrada también aporta una visión reveladora. Si imaginamos el 1 como una línea recta que conecta el cielo y la tierra, el 1111 son 4 líneas paralelas que se levantan como columnas de un templo invisible. Ese templo eres tú, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu energía, alineados y listos para recibir la vibración de lo infinito. Por eso tantas personas describen que al ver el 1111, sienten que se abre una puerta, un portal luminoso que les invita a cruzar hacia una nueva versión de sí mismos, porque en realidad eso es lo que está ocurriendo. El universo refleja con ese símbolo que ha llegado el momento de atravesar un umbral, de dejar atrás lo viejo y dar un paso firme hacia lo nuevo. Lo interesante es que este simbolismo no es algo que debamos creer a ciegas, porque lo comprobamos en nuestra experiencia. Pregúntate, ¿cuántas veces viste el 1111 justo en un momento de duda, en un instante de crisis, en una encrucijada de decisiones? ¿Cuántas veces apareció para recordarte que estabas listo para empezar de nuevo, aunque tu mente todavía no lo aceptara? Esa repetición constante no es casualidad, es insistencia cósmica. Es un recordatorio de que el universo está siempre guiándote, aunque no lo entiendas del todo. Y lo que hace poderoso al 1111 no es solo su significado en los libros de numerología o en las tradiciones antiguas, sino el impacto real que tiene en ti cuando eliges responder a su presencia. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, porque lo que parece un simple número,
en realidad funciona como un disparador psicológico y energético. Cuando lo ves, tu cerebro sale del piloto automático. Tu mente se abre a nuevas posibilidades y tu corazón comienza a vibrar en un estado de expectativa y gratitud. Es como si la vida usara ese símbolo para recordarte que eres creador, que estás aquí para iniciar algo nuevo y que el portal está abierto. Y lo fascinante es que mientras más lo reconoces, más se manifiesta, como si el universo dijera, ahora que me escuchas, puedo hablar más fuerte. Pero todavía falta un detalle crucial. Entender por qué el 1111 no solo es símbolo y energía, sino también un fenómeno comprobado en la experiencia de miles de personas que, al responder a esta señal, lograron transformar su vida de maneras sorprendentes. Y para que lo entiendas en carne propia, en la siguiente parte te contaré un primer caso inspirador. Una historia real que demuestra cómo alguien, en medio de la oscuridad, reconoció el llamado del 1111. Y al hacerlo, encendió la chispa de un nuevo comienzo que lo condujo hacia un destino completamente distinto, al que creía condenado a repetir. Si ya comprendimos que el 1111 no es una secuencia inocente, sino un código cargado de poder simbólico, una llave que abre portales hacia nuevos comienzos y que ha acompañado a la humanidad como recordatorio de unidad y de creación. Ahora necesitamos dar un paso más y preguntarnos, ¿qué ocurre realmente en nosotros cuando lo vemos? ¿Por qué este número es capaz de generar un impacto tan profundo en la mente, en el corazón y hasta en la vida cotidiana de las personas que deciden tomarlo en serio? Aquí es donde entramos en el terreno fascinante de la ciencia del despertar, porque lo que parecía místico o abstracto encuentra respaldo en lo que la neurociencia, la epigenética y la física cuántica nos están revelando en este tiempo. Y es justamente en esta convergencia donde el trabajo del Dr. Joe Dispenza nos da un mapa preciso para comprender cómo el 1111 actúa como detonador de un cambio real y medible en nuestra conciencia. Cada vez que ves el 1111, tu cerebro recibe un estímulo inesperado, algo que interrumpe el flujo automático de pensamientos y lo obliga a prestar atención. Esa interrupción es crucial porque la mayoría de nosotros vivimos en un piloto automático donde el 95% de los pensamientos que tenemos cada día son los mismos que el día anterior. Y en ese bucle repetitivo no hay espacio para lo nuevo. Pero cuando aparece el 1111, ocurre lo que en psicología se llama un patrón interruptor. Tu mente se detiene, se pregunta qué significa, y ese instante de duda es la grieta por donde entra la luz. La apertura perfecta para plantar una nueva intención, un nuevo estado emocional, una nueva vibración. Y si en ese momento eliges conscientemente sentir gratitud, visualizar un nuevo comienzo o afirmar que ya estás en abundancia, lo que haces es desaprovechar el código para reprogramar tu mente y tu cuerpo. Joe Dispenza explica que cuando mente y corazón entran en coherencia, cuando tus pensamientos se alinean con una emoción elevada como la gratitud o la certeza, se genera un campo electromagnético poderoso que no se queda encerrado en tu cuerpo, sino que se expande varios metros a tu alrededor y afecta el campo cuántico, ese espacio invisible donde todas las posibilidades existen. Esto significa que al ver el 1111 y responder con coherencia, no solo estás cambiando tu estado interno, sino que literalmente estás enviando una señal clara al universo, una orden vibracional que comienza a reorganizar tu entorno para reflejar ese nuevo estado. Así es como un número que parecía superficial se convierte en un portal de transformación, porque no es el número en sí, sino la vibración que despierta en ti lo que crea la diferencia. Además, la epigenética respalda esta visión al mostrar que nuestros genes no son un destino fijo, sino que responden al entorno que generamos con nuestros pensamientos y emociones. Cuando respondes al 1111 con miedo o indiferencia, tu cuerpo sigue produciendo químicos de estrés que refuerzan la biología de la supervivencia. Pero cuando lo recibes como señal y eliges vibrar en gratitud, confianza y apertura, tu cuerpo comienza a activar genes asociados con la reparación,
la expansión y la vitalidad. Esto no es magia, es biología. Y cada vez que lo practicas, refuerzas la programación de un nuevo yo que ya no repite el pasado, sino que comienza a crear desde un estado elevado de conciencia. Lo extraordinario de este proceso es que muchas personas han reportado que, después de comenzar a prestar atención al 1111 y de usarlo como recordatorio consciente, no solo cambió su manera de pensar, sino que su vida entera comenzó a reconfigurarse. Nuevas oportunidades aparecieron, relaciones que parecían estancadas se transformaron, la creatividad floreció, y todo ello porque el 1111 fue usado como detonador de un estado vibracional diferente. Es como si el universo necesitara un símbolo simple, repetitivo y universal, para poder recordarnos en el momento justo que tenemos el poder de elegir. Y ese símbolo es este código numérico que funciona como espejo de nuestro despertar. Y para que no quede solo en teoría, en la siguiente parte veremos un ejemplo concreto de lo que ocurre cuando alguien decide responder al 1111 de manera consciente, porque nada inspira más que una historia real de transformación. Y lo que te voy a contar es el caso de una persona que, en medio de una situación oscura, comenzó a ver el 1111. Lo interpretó como señal de un nuevo comienzo y, al hacerlo, logró reescribir su vida de una manera que parecía imposible, demostrando que este código no es un juego ni una superstición, sino un portal real hacia la abundancia y el despertar. Ahora que ya entendimos cómo el código 1111 actúa como un recordatorio profundo y cómo la ciencia respalda ese instante en el que nuestra conciencia se abre, quiero llevarte a una historia real, porque nada marca más que ver cómo alguien atravesó una transformación tangible gracias a este símbolo que hoy estás explorando. Recuerdo el caso de una mujer que vivía una situación desesperada. Había perdido su empleo, sus relaciones estaban deterioradas y su salud comenzaba a resentirse debido al estrés acumulado. Cada día se levantaba con el peso de la incertidumbre y la sensación de que la vida se le escurría entre los dedos. Pero entonces, algo empezó a repetirse de forma casi inquietante. Cada vez que miraba un reloj digital en los momentos de mayor ansiedad, veía el 1111 al revisar una dirección de correo electrónico importante. Aparecía la misma secuencia. Al observar la matrícula de un coche detenido frente a ella, el mismo patrón se repetía. Al principio pensó que era casualidad. Incluso se sintió abrumada por la idea de que quizás su mente estaba jugándole una mala pasada. Pero pronto entendió que había algo más, que aquello no podía ser simple azar, sino una señal insistente de que debía detenerse, observar y replantear su vida desde una nueva perspectiva. Fue entonces cuando comenzó a investigar y se encontró con las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza. Lo que más le impactó fue la idea de que los números no eran la magia, sino los detonadores de un estado de conciencia capaz de transformar todo el cuerpo y toda la experiencia de vida. Decidió que cada vez que apareciera el 1111 en su entorno, en lugar de ignorarlo o asustarse, cerraría los ojos un momento, respiraría profundamente y agradecería por el nuevo comienzo que estaba en marcha, aunque aún no pudiera verlo. Este simple acto, repetido día tras día, comenzó a crear un cambio biológico y mental en su interior. Pasó de vivir con miedo a abrirse a la posibilidad de que el universo estaba de su lado, y ese cambio interno pronto empezó a reflejarse en lo externo. Recibió una llamada inesperada para una entrevista de trabajo en un área que siempre había deseado explorar. Una amistad que parecía rota comenzó a sanar. Y lo más impresionante, su salud física mejoró a tal punto que sus propios médicos no podían explicar la rapidez con que los síntomas de estrés desaparecieron. Lo que ocurrió fue que, sin darse cuenta, ella había convertido el 1111 en una especie de interruptor sagrado que la sacaba de la rutina mental de la carencia y la devolvía a un estado de coherencia con la abundancia, porque cada vez que lo veía, se alineaba con la gratitud, con la confianza y con la certeza de que algo mejor ya estaba llegando. Y este es el gran secreto. No se trata de que el número obre un milagro por sí mismo,
sino de que tú decides darle un significado que cambia tu vibración, y esa vibración es la que empieza a reorganizar tu realidad. Esta mujer pasó de sentirse víctima de las circunstancias a convertirse en creadora consciente de un nuevo capítulo de su vida. Todo porque eligió responder al llamado del 1111, con fe, disciplina y gratitud. Historias como esta se repiten en diferentes contextos, y son la prueba viviente de que lo que parece coincidencia es en realidad un lenguaje simbólico del universo. Un idioma que nos habla con números, sincronías y señales para recordarnos que somos mucho más que materia repitiendo rutinas. Cada vez que alguien decide atender esa llamada y transformar su respuesta interna, se activa un nuevo comienzo que antes parecía inalcanzable. Y si ella pudo hacerlo desde una situación donde todo parecía derrumbarse, ¿qué no podrías lograr tú si empiezas hoy mismo a interpretar el 1111 como lo que realmente es? Un código de despertar y renacimiento. Pero esto apenas comienza, porque lo que quiero mostrarte ahora es cómo el 1111 no se limita a casos aislados de transformación personal, sino que actúa como un verdadero portal energético que millones de personas en el mundo están experimentando simultáneamente. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo este código abre la puerta a un campo de posibilidades infinitas. Un terreno donde no solo cambias tu historia individual, sino que también participas en una ola colectiva de despertar que está elevando la conciencia de la humanidad entera. Después de escuchar un testimonio como el que acabamos de compartir, donde una persona que estaba en lo más bajo logró dar un giro inesperado gracias a la respuesta consciente al 1111, podría parecer obvio que todos deberíamos reconocer esta señal y aprovecharla. Pero la realidad es muy distinta, porque la mayoría de las personas, aunque ven repetirse el código una y otra vez frente a sus ojos, terminan cayendo en una trampa silenciosa que les impide despertar al verdadero mensaje que hay detrás. Y esa trampa se llama piloto automático. La mente humana, cuando no está entrenada, tiende a dar explicaciones rápidas a lo que no entiende, y al no encontrarle sentido a un número que se repite, decide etiquetarlo como casualidad, superstición o simple coincidencia, cerrando la puerta justo cuando estaba a punto de entrar la luz. La mayoría vive atrapada en un patrón repetitivo de pensamientos, emociones y acciones, tan absortos en la rutina diaria que incluso cuando el universo les pone frente a frente una señal tan clara como el 1111, ni siquiera se detienen a considerar su significado. Miran el reloj, ven las cifras alineadas, y en lugar de recibir el llamado, siguen corriendo, preocupados por llegar a la próxima reunión, revisar los mensajes pendientes o pagar las cuentas atrasadas. Y aquí está la ironía. El 1111 aparece precisamente para interrumpir ese ciclo, para sacudirlos de la inercia y recordarles que hay otra manera de vivir. Pero el ruido externo y el miedo interno son tan fuertes que no lo permiten. Otro motivo por el cual el 99% de las personas ignora el 1111 es porque crecimos en una cultura que valora lo tangible por encima de lo invisible. Se nos enseñó a confiar en lo que podemos medir, tocar y comprobar, pero a desconfiar de todo lo que apela a lo simbólico, lo sutil o lo espiritual. Así, cuando aparece el 1111, en lugar de interpretarlo como un lenguaje de la vida, lo reducimos a algo sin importancia, y al hacerlo, perdemos la oportunidad de usarlo como portal. En otras palabras, el código está allí, abierto, disponible para todos, pero solo quienes deciden romper con esa mentalidad limitada logran cruzar la puerta. La trampa también tiene otra cara. Hay quienes sí notan el 1111, pero lo interpretan con ansiedad, como si fuera un fenómeno extraño que da miedo, o como si se tratara de algo externo que viene a controlarlos. Al caer en esa visión, convierten la señal en un motivo de tensión, en lugar de en un recordatorio de abundancia. Y es que la clave está en la respuesta. El número en sí mismo es neutro, lo que lo convierte en un portal de despertar, o en un simple dato curioso. Es la manera en la que tú eliges responder a su presencia.
Lo fascinante es que cuando una persona decide salir de esta trampa y empieza a ver el 1111 con otros ojos, no solo cambia su percepción, sino que también cambia su vibración. Y ese pequeño giro lo coloca inmediatamente en la minoría despierta. Ese 1% que entiende que las señales del universo no son coincidencias, sino recordatorios de su propia capacidad creadora. Pero antes de adentrarnos en lo que distingue a ese grupo privilegiado que sí logra aprovechar el código, necesitamos comprender en profundidad cómo esta minoría rompe con la inercia del resto y qué hábitos los diferencian de quienes siguen atrapados en la trampa del piloto automático. Y es hacia allí donde nos dirigimos en la siguiente parte, porque allí descubrirás qué caracteriza al 1% despierto, que logra ver en el 1111, un portal hacia un nuevo comienzo. Hemos visto cómo la mayoría de las personas queda atrapada en la trampa del piloto automático, ignorando el 1111 o reduciéndolo a una mera coincidencia. Pero existe un pequeño grupo, ese 1% que logra romper la inercia, detenerse y escuchar el mensaje oculto detrás de la secuencia. Y lo interesante no es solo que lo reconozcan, sino que lo integran en su vida cotidiana como una brújula interna, como un recordatorio constante de su poder creador. Lo que distingue a este grupo del resto no es la suerte, ni un privilegio especial, ni que hayan sido elegidos de manera arbitraria por el universo. Lo que los diferencia es que han cultivado hábitos de conciencia que les permiten percibir lo que los demás no ven y, sobre todo, responder de una manera que transforma su vibración. El 1% despierto ha aprendido a vivir en presencia. En lugar de dejar que la mente se dispare en pensamientos repetitivos de miedo, preocupación o carencia, entrenan su atención para permanecer en el momento presente. Y esto es fundamental porque solo en el ahora puedes escuchar los mensajes que la vida te envía. Cuando aparece el 1111, ellos no lo dejan pasar como si nada. Lo reciben, se detienen, respiran y lo convierten en un portal de gratitud, usándolo para recordarse que son co-creadores de su experiencia. Este hábito de presencia hace que cada señal numérica se convierta en una oportunidad de elevar su vibración, y cuanto más lo practican, más señales aparecen, porque el universo responde a la atención con más claridad. Otra cualidad de este 1% es que practican la gratitud anticipada. En lugar de esperar a que la realidad externa cambie para agradecer, ellos agradecen antes. Agradecen cuando aún no tienen pruebas. Agradecen cuando solo tienen la intuición de que algo nuevo está por llegar. Al hacerlo, su cuerpo entra en coherencia, produciendo los químicos de la felicidad y enviando señales al campo cuántico que refuerzan la vibración de abundancia. Así, el 1111 se convierte en el recordatorio perfecto para activar esa gratitud. Cada vez que lo ven, se detienen y dicen internamente gracias, porque lo nuevo ya está aquí. Y ese pequeño gesto repetido cientos de veces crea una nueva programación en la mente y en el cuerpo. El 1% despierto también ha aprendido a conectar con el corazón. Joe Dispenza enseña que el corazón genera un campo electromagnético mucho más poderoso que el cerebro, y que cuando piensas y sientes en coherencia, el universo responde con sincronicidades. Cada vez que aparece el 1111, ellos no se limitan a pensarlo, sino que lo sienten. Expanden el pecho, elevan su energía y permiten que la emoción de certeza y amor los atraviese. Es esta coherencia corazón-mente la que abre la puerta para que la señal se convierta en creación consciente y no en simple coincidencia pasajera. Y lo que quizás más sorprende de este pequeño grupo es que no se conforman con ver el 1111 como una señal aislada, sino que lo integran en un estilo de vida. Lo usan como ancla para salir del piloto automático, lo incorporan a sus meditaciones, lo escriben en sus diarios de intenciones, lo convierten en un código personal que los recuerda constantemente que la vida está en expansión. Mientras la mayoría ve y olvida, ellos ven y transforman. Y esa es la gran diferencia que los coloca en otro nivel de conciencia. Podrías pensar que llegar a formar parte de ese 1% es difícil,
pero la realidad es que está al alcance de cualquiera que decida responder de otra manera. No necesitas ser un maestro espiritual ni haber leído decenas de libros. Lo único que necesitas es disposición a detenerte, observar y usar la señal como portal. Y para ayudarte a dar ese salto, en la siguiente parte compartiré un ejercicio práctico, sencillo pero poderoso, que puedes aplicar desde hoy mismo para comenzar a usar el 1111 como ancla de un nuevo comienzo. Un ritual consciente que transformará cada aparición de este número en una oportunidad de despertar profundo. Después de entender cómo el 1% despierto logra integrar el 1111 en su vida diaria y lo convierte en un portal consciente hacia la abundancia y el despertar, lo que necesitas ahora es experimentar en tu propia piel un ejercicio sencillo pero sumamente poderoso, que te permitirá transformar cada aparición de este número en una llave vibracional, porque no se trata de acumular teoría o de admirar cómo otros lo aplican, sino de que seas tú quien lo viva, y este ejercicio será tu punto de partida para dejar de estar en la mayoría que ignora la señal y comenzar a ser parte de esa minoría despierta que aprovecha cada oportunidad que el universo coloca frente a ellos. Y lo mejor de todo es que no necesitas grandes preparativos, ni herramientas externas, ni condiciones especiales, porque todo lo que requieres lo llevas dentro de ti. El ejercicio comienza con la atención plena. La próxima vez que aparezca el 1111 en tu vida, ya sea en un reloj digital, en una matrícula de coche, en un ticket de compra o incluso en un sueño, en lugar de pasarlo por alto, detente un instante y cierra los ojos si es posible. Lleva tu atención a la respiración y haz una inhalación profunda contando mentalmente hasta 4. Sostén ese aire en tus pulmones durante otro conteo de 4, y luego exhala suavemente también en 4 tiempos, manteniendo un breve vacío al final antes de volver a inhalar. Repite este ciclo al menos 3 veces. Este patrón de respiración no es casualidad. Está diseñado para aquietar la mente, equilibrar tu sistema nervioso y abrir el espacio interior en el que la señal puede convertirse en experiencia real. Una vez que la respiración te haya llevado a un estado de calma, lleva tu atención al corazón. Coloca tu mano derecha sobre tu pecho y siente el ritmo de tus latidos. Ahora, visualiza el 1111, como si fueran 4 columnas de luz blanca que se elevan frente a ti, formando un portal radiante. Imagina que estás de pie, justo ante esa puerta luminosa, y que, al atravesarla, dejas atrás todo lo que ya no necesitas: los miedos, las dudas, las culpas, las limitaciones que solías cargar. Ve esas cargas disolverse en el aire mientras das un paso hacia adelante y sientes cómo la luz del portal te envuelve, renovando cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente y cada emoción de tu corazón. En este estado, pronuncia mentalmente una declaración de intención, corta y poderosa, como por ejemplo: yo recibo este nuevo comienzo, o yo soy la abundancia que ya está en camino, o simplemente: gracias porque ya estoy despertando. La clave no está en las palabras exactas, sino en la emoción que las acompaña. Siente como si lo que deseas ya hubiera ocurrido, como si ese nuevo comienzo ya fuera una realidad que disfrutas en este preciso instante. Permite que la gratitud y la certeza se mezclen en tu interior, hasta que tu pecho se expanda con la sensación de haber cruzado verdaderamente a un nuevo nivel de existencia. Lo más poderoso de este ejercicio es que cada vez que el 1111 se presente, tendrás la oportunidad de repetirlo, aunque sea en una versión rápida si las circunstancias no te permiten hacerlo completo. Incluso con un par de respiraciones profundas y una breve afirmación cargada de gratitud, será suficiente para interrumpir el piloto automático y reprogramar tu vibración. Al hacerlo de manera constante, lo que logras es que tu mente y tu cuerpo empiecen a asociar automáticamente el 1111 con estados de calma, gratitud y certeza, hasta que cada aparición del número se convierta en una confirmación tangible de que el nuevo comienzo ya está en marcha en tu vida.
Cuando conviertes esta práctica en un hábito, lo que ocurre es extraordinario. Comienzas a notar cómo tu estado interior cambia, cómo dejas de sentirte atrapado por el miedo al futuro o por el peso del pasado, y entras en un presente más abierto, más receptivo, más confiado. Y ese cambio interno inevitablemente empieza a reflejarse en el mundo externo con nuevas oportunidades, relaciones más armoniosas, ideas creativas y sincronicidades que parecían imposibles. El ejercicio no es un truco mágico, es una manera consciente de usar la señal como recordatorio de tu poder creador. Y eso es lo que lo hace tan transformador. Pero si todavía queda alguna duda de que este código puede producir cambios reales en la vida de una persona, lo que vas a descubrir en la siguiente parte lo dejará aún más claro, porque allí te compartiré un segundo caso inspirador. Otra historia de alguien que decidió responder al 1111 de manera consciente y vio cómo su vida tomó un rumbo inesperado hacia la plenitud, demostrando que este código no es teoría ni coincidencia, sino un verdadero catalizador de despertar y de nuevos comienzos. Después de practicar el ejercicio y entender cómo el 1111 puede convertirse en un portal consciente que interrumpe el piloto automático y te conecta con un estado de gratitud y certeza, quiero que vayas aún más profundo con un segundo testimonio que demuestra de manera innegable el poder transformador de este código. Porque aunque la historia anterior mostró cómo alguien pudo salir de un momento de crisis personal y reconstruir su vida con nuevas oportunidades, este nuevo caso revela algo igualmente impresionante. Cómo el 1111 puede guiar a una persona hacia un cambio radical en su propósito de vida, en su dirección y hasta en su manera de comprender el mundo. Se trata de un hombre que había pasado más de 15 años en una carrera corporativa exigente, acumulando éxito externo pero sintiéndose cada vez más vacío internamente. Ganaba dinero, tenía estabilidad, incluso había logrado el reconocimiento de sus colegas, pero cada noche al llegar a casa sentía un peso indescriptible en el pecho, como si todo lo que había construido careciera de sentido. Su salud comenzó a resentirse. Insomnio, dolores de cabeza, ansiedad constante. En medio de esa oscuridad silenciosa, empezó a notar que el 1111 lo perseguía. Al mirar el reloj durante esas noches de insomnio, 1111. Al revisar el correo de un cliente importante, el número de seguimiento terminaba en 1111. Hasta el número de habitación en el hotel de una de sus conferencias internacionales era el 1111. Lo curioso es que en lugar de ignorarlo, algo dentro de él se encendió. Una intuición fuerte le decía que esa repetición no era casualidad, que había un mensaje que debía descifrar. Decidió, casi como un experimento, que cada vez que apareciera el 1111, se detendría a reflexionar sobre lo que realmente quería en su vida. Y poco a poco, esa simple práctica se convirtió en un ritual de sinceridad consigo mismo. Comenzó a escribir en un diario todo lo que sentía cada vez que veía la secuencia. El deseo de libertad, la necesidad de expresar su creatividad, la urgencia de dejar un legado que trascendiera los balances financieros. Con el tiempo, esas reflexiones se transformaron en una visión clara. Quería dedicar su vida a la enseñanza y al desarrollo humano. Quería inspirar a otros a vivir con propósito, algo que siempre había soñado en silencio pero que había enterrado bajo la presión de su carrera. El 1111 se convirtió en su faro. Cada aparición era como una confirmación de que iba en la dirección correcta, como un aplauso invisible del universo, recordándole que debía seguir adelante con esa nueva visión. Con miedo, pero también con determinación, renunció a su empleo. Y en cuestión de meses, abrió un pequeño centro de formación donde comenzó a impartir talleres de crecimiento personal y conciencia. Lo sorprendente es que las oportunidades comenzaron a multiplicarse de maneras que nunca había previsto. Invitaciones a dar conferencias, colaboraciones con otros profesionales del área, alumnos que recomendaban sus cursos con entusiasmo. Hoy, años después, vive una vida completamente distinta, llena de propósito, rodeado de personas que vibran en la misma frecuencia.
Y lo más inspirador es que él mismo reconoce que todo comenzó con el 1111, con ese número que parecía una casualidad y que terminó siendo el detonador de su nuevo comienzo. Este caso nos muestra algo crucial. El 1111 no solo trae cambios en lo externo como conseguir un nuevo empleo o mejorar una relación, también actúa como catalizador de transformaciones internas mucho más profundas, empujándonos a alinearnos con nuestro propósito verdadero, con la razón por la que estamos aquí. Y lo más poderoso es que cuando decides responder a la señal, el universo parece moverse a tu favor, organizando circunstancias, personas y oportunidades para que el camino se abra frente a ti. Lo interesante es que tanto la historia de esta mujer que transformó su crisis como la de este hombre que encontró su propósito coinciden en un punto clave. Ambos comprendieron que el 1111 no era un accidente, sino un código universal que los estaba invitando a despertar, y su respuesta fue lo que marcó la diferencia. Esto nos lleva directamente a la siguiente revelación, porque para entender el alcance real de este fenómeno, necesitamos explorar cómo el 1111 no es un invento reciente ni una moda pasajera, sino un código universal presente en distintas culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Y en la próxima parte, te mostraré cómo este número ha sido siempre un símbolo de portales, de unidad y de creación, lo que demuestra que el 1111 no solo te habla a ti, sino que es un lenguaje eterno del universo. Después de escuchar estas historias y comprobar cómo el 1111 puede transformar la vida de personas comunes que deciden responder a su llamado, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué este número en particular tiene tanto poder? ¿Por qué se repite con tanta insistencia en tantas vidas y en tantos lugares del mundo al mismo tiempo? ¿De dónde proviene esta fuerza que lo convierte en un símbolo tan universal? Para responder a esto, necesitamos ir más allá de la experiencia individual y explorar cómo, a lo largo de la historia, el 1111 ha aparecido como un código recurrente en diversas culturas, tradiciones y lenguajes espirituales, lo que demuestra que no estamos frente a una moda moderna ni a una simple superstición de Internet, sino a un lenguaje atemporal que el universo ha usado desde siempre para recordarnos que somos unidad, creación y despertar. El número 1 por sí mismo es ya un símbolo profundo. Representa el principio, el origen, la chispa que inicia la manifestación. En la numerología, es el número del liderazgo, de la voluntad y de la creación consciente. En el tarot, la carta número 1 es el mago, el arquetipo del ser humano que toma la energía del cielo y la proyecta a la tierra para dar forma a la realidad. En las tradiciones monoteístas, el 1 simboliza la unidad de lo divino, la totalidad indivisible de la fuente. En la filosofía pitagórica, el 1 era considerado el principio del cual emergían todos los demás números, la semilla de la que surge la multiplicidad. Así que cuando este número aparece repetido 4 veces, como en el 1111, su potencia se multiplica, convirtiéndose en una afirmación contundente de que estás en presencia de la unidad en su máxima expresión, un portal que concentra el poder del inicio en todas las dimensiones de tu vida. El 1111 también se ha vinculado con portales energéticos y momentos de apertura en distintas corrientes espirituales. En geometría sagrada, se interpreta como 4 columnas de luz que sostienen un templo invisible, un espacio sutil donde cielo y tierra se encuentran. Para algunos, es la representación de las 4 direcciones cardinales, alineadas en un punto de convergencia, el centro desde el cual todo se expande. En la tradición cabalística, la letra Aleph, asociada con el número 1, es símbolo de unidad divina y de la conexión entre lo humano y lo celestial. Y verla repetida en secuencia es interpretado como un recordatorio de la presencia activa de lo divino en la vida cotidiana. No es casualidad que muchas personas alrededor del mundo relaten que el 1111 aparece en momentos cruciales,
como si el universo eligiera ese instante para abrir un portal de posibilidades. En culturas ancestrales, el concepto de portales se relacionaba con los ciclos de renovación, con los equinoccios, los solsticios o los cambios de estación. Hoy, el 1111 funciona como un portal personal que cada individuo puede cruzar en cualquier momento, porque cada vez que aparece, el mensaje es el mismo. Estás listo para comenzar de nuevo. Estás alineado con la unidad. Tienes permiso de dejar atrás lo viejo y abrirte a lo nuevo. Incluso en el campo de la física cuántica podemos encontrar un paralelo interesante. Se habla de universos paralelos, de infinitas posibilidades coexistiendo en el campo cuántico, y el 1111 puede entenderse como el símbolo de ese colapso de ondas. Un momento en el que tu atención se alinea con una nueva posibilidad y abre la puerta para que se materialice. Cada vez que lo ves, tu mente sale del piloto automático y entra en coherencia con el presente, y ese instante de atención plena es el punto donde puedes elegir una nueva línea de realidad. En otras palabras, el 1111 es la representación simbólica de la física cuántica aplicada a la vida diaria. Un recordatorio de que tú tienes el poder de elegir y de crear. Lo más fascinante es que este código universal no necesita ser comprendido intelectualmente para tener efecto. Aunque alguien no haya leído nunca sobre numerología, geometría sagrada o física cuántica, al ver repetidamente el 1111, experimenta la misma sensación de estar frente a algo importante, como si su subconsciente reconociera en ese símbolo una verdad antigua que estaba dormida en lo profundo de la memoria colectiva. Es un arquetipo, una imagen que trasciende culturas y lenguajes, y que actúa como un espejo universal que despierta en cada ser humano la intuición de que hay algo más allá de lo que ven los ojos. Y es justamente aquí donde surge una clave decisiva. No basta con saber que el 1111 es un código universal. También es necesario aprender a reconocer cuándo realmente está activado en tu vida, porque verlo no es lo mismo que vivirlo, y muchos lo perciben, pero pocos se atreven a interpretar las señales internas y externas que confirman que el portal ya está abierto. Por eso, en la siguiente parte, profundizaremos en cómo identificar esas señales inequívocas de activación, esos síntomas de que el 1111 ya está operando en ti y de que estás atravesando el umbral hacia un despertar profundo que transformará tu existencia. Después de haber comprendido que el 1111 no es un simple número repetido al azar, sino un código universal presente en distintas tradiciones, un portal simbólico que conecta lo humano con lo divino y un recordatorio de que tú mismo eres capaz de crear y elegir una nueva realidad, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo saber si ese código ya se activó en ti? ¿Cómo diferenciar entre ver la secuencia como una curiosidad pasajera y vivirla como una experiencia transformadora que marca un antes y un después en tu vida? Porque no basta con observarlo en relojes o recibos. El verdadero cambio ocurre cuando tu interior comienza a alinearse con esa vibración, cuando las señales externas encuentran eco en tu mundo interno y juntas se convierten en confirmaciones de que la puerta ya está abierta. El primer signo de que el 1111 está activado en ti es la sensación de paz inesperada que aparece en medio de las circunstancias. Puede que tus problemas externos todavía no se hayan resuelto, pero en tu interior comienza a brotar una certeza tranquila, como si supieras que algo mayor está en marcha y que todo terminará bien. Esa paz no proviene de la lógica ni de una solución inmediata, sino de la resonancia con el portal que se abrió. Es como si el universo susurrara a tu corazón: confía, ya estás alineado con lo nuevo. Esa confianza se convierte en tu refugio, y aunque la mente intente sabotearla con dudas, el corazón insiste en mantenerla encendida. Otro signo evidente es el despertar de la gratitud espontánea. Antes agradecías solo cuando algo positivo sucedía afuera, pero ahora sientes gratitud incluso antes de que lleguen los resultados. Te descubres sonriendo por detalles mínimos,
sintiendo aprecio por lo que antes dabas por hecho. Un rayo de sol, una conversación casual, el aire que respiras. Cada vez que aparece el 1111, esa gratitud se intensifica y funciona como un sello energético que reafirma el nuevo comienzo. Tu cuerpo responde a esa emoción liberando hormonas de bienestar. Tu sistema nervioso se relaja y tu energía vital aumenta, confirmando que el cambio no es imaginario, sino real y biológico. También comienzas a notar sincronicidades externas cada vez más frecuentes. Personas que no veías hace años reaparecen con mensajes clave. Oportunidades que parecían imposibles se presentan de manera natural. Situaciones que antes se complicaban, ahora fluyen con sorprendente facilidad. Y lo más curioso es que muchas de esas sincronicidades van acompañadas del 1111, como si el universo quisiera dejarte claro que todo está conectado, que no se trata de casualidades, sino de confirmaciones. Es en este punto cuando empiezas a comprender que estás dentro del flujo, que ya no estás forzando, sino permitiendo que la vida se organice de acuerdo con tu nueva vibración. Otro síntoma poderoso es la claridad mental. Donde antes había confusión, ahora hay inspiración. Ideas creativas llegan como destellos, soluciones aparecen en los momentos más inesperados, y tu intuición se afina de tal manera que comienzas a tomar decisiones con mayor seguridad. Es como si el 1111 te hubiera conectado con una fuente inagotable de información y posibilidades, y en lugar de sentirte perdido, comienzas a experimentar la certeza de estar guiado. Esta claridad no surge del esfuerzo mental, sino de la alineación entre tu pensamiento y tu emoción, entre tu mente y tu corazón. Incluso tus relaciones empiezan a cambiar. Cuando el 1111 está activo, lo notas porque ciertas personas que vibraban en desarmonía se alejan naturalmente, mientras que otras nuevas llegan a tu vida trayendo apoyo, amor e inspiración. No siempre es un proceso cómodo, porque soltar viejas conexiones puede doler, pero en lo profundo sientes que es necesario para sostener tu nuevo estado de conciencia. Lo que se va abre espacio para lo que viene, y lo que viene siempre resuena con tu nueva vibración. Y finalmente, uno de los signos más contundentes de que el 1111 está activado en ti es la manifestación de resultados tangibles. De repente recibes noticias inesperadas, un proyecto que parecía estancado se desbloquea, aparece dinero en lugares insospechados, tu salud mejora, o experimentas reconciliaciones que nunca hubieras imaginado posibles. Lo asombroso es que cuando estos resultados se materializan, ya no los vives con sorpresa, sino con gratitud anticipada, porque dentro de ti ya sabías que estaban en camino, ya lo habías sentido cada vez que el 1111 aparecía frente a ti como confirmación. Todos estos signos, la paz, la gratitud, las sincronicidades, la claridad mental, los cambios en las relaciones y los resultados visibles, son la forma en la que el universo te confirma que el código está activo. Y si aún no experimentas todos ellos, no significa que el 1111 no haya despertado en ti, sino que el proceso está en marcha, y lo único que necesitas es seguir respondiendo con coherencia cada vez que el número aparezca. Porque cuanto más lo honres, más señales recibirás. Ahora bien, aunque estos síntomas son claros y poderosos, todavía nos falta la revelación más profunda, porque hasta aquí hemos hablado del 1111 como algo que aparece en el mundo externo y que activa cambios en ti. Pero la verdad definitiva es que ese código nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Y en la siguiente parte, descubrirás cómo el 1111 no es un poder externo que llega a tu vida, sino un espejo de tu propia conciencia infinita, el recordatorio de que tú eres el portal y de que el nuevo comienzo nace desde tu interior. Hasta ahora hemos visto cómo el 1111 aparece en el mundo externo como señal insistente, cómo puede funcionar como portal vibracional, cómo la ciencia respalda su efecto sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, cómo testimonios reales demuestran su poder transformador, y cómo ciertas señales internas y externas nos confirman que el código está activado en nosotros. Pero todo esto, aunque importante,
es solo la antesala de la verdad más grande que debes comprender. Porque el 1111 nunca fue un poder que venía de afuera, nunca fue un mensaje que existía separado de ti, nunca fue un símbolo que debías perseguir como si se tratara de un talismán mágico que iba a cambiarlo todo. Porque el 1111 siempre estuvo en tu interior, esperando a ser reconocido. Y lo que ocurre cuando lo ves en la realidad externa es únicamente un reflejo de tu conciencia, un espejo que te muestra lo que ya vibra en lo más profundo de tu ser. Esta es la revelación que pocos alcanzan a comprender. El 1111 no es el inicio de algo externo que llega a tu vida. Es el eco de un inicio que ya sucedió dentro de ti. Cada vez que lo ves, no es el universo diciéndote, mira este número. Es tu propio ser recordándote, ya estás listo, ya diste el paso, ya llevas la semilla del nuevo comienzo. Por eso tantas personas describen que al ver la secuencia sienten una mezcla de familiaridad y asombro. Porque en el fondo reconocen que no están frente a algo extraño, sino frente a un recordatorio de algo que siempre supieron pero habían olvidado. El 1111 actúa como un espejo cósmico, proyectando en tu entorno el estado de unidad, inicio y despertar que ya late en tu interior. Y esa es la razón por la que lo sientes tan cercano, tan personal, tan imposible de ignorar. Comprender esto cambia por completo la manera en que te relacionas con la señal. Mientras la mayoría lo interpreta como un fenómeno externo que llega para darles suerte o para advertirles algo, tú descubres que es un reflejo de tu propio poder creador. Ya no lo ves como una lotería que debes esperar a que aparezca, sino como una confirmación de que el portal está en ti y que cada vez que eliges la gratitud, la presencia y la certeza, estás activando ese código desde dentro. El verdadero portal no está en el reloj digital ni en la matrícula del coche, está en tu estado de conciencia y es allí donde todo comienza. Cuando integras esta revelación, comprendes también por qué solo un pequeño porcentaje logra aprovechar el 1111. Porque no se trata de mirar hacia afuera, sino de mirar hacia adentro, de aceptar que el cambio comienza contigo, que el nuevo comienzo no depende de lo que el mundo te ofrezca, sino de lo que tú decidas vibrar, sentir y proyectar. Y aunque pueda parecer una carga, en realidad es la mayor liberación, porque significa que no dependes de nada externo para iniciar de nuevo, que el poder siempre estuvo en tus manos, que la abundancia y el despertar no son dádivas que alguien te concede, sino derechos inherentes a tu ser. Este es el momento en que dejas de sentirte separado del universo y comienzas a reconocerte como parte inseparable de él. El 1111 es la manera en que la vida te recuerda que eres uno con la fuente, que no hay división entre lo humano y lo divino, que tu conciencia es un fragmento de la conciencia infinita, y que cada vez que alineas tu mente y tu corazón, lo infinito se expresa a través de ti. Esta comprensión es la verdadera activación del código, porque cuando entiendes que el 1111 eres tú, que siempre fuiste tú, ya no necesitas buscar pruebas externas, porque la certeza se convierte en tu estado natural. Y aquí aparece la clave que enlaza con lo que viene. Ahora que sabes que el código está dentro de ti y no fuera, lo que necesitas es aprender a integrarlo en tu vida diaria de manera práctica y constante. Convertirlo en un estilo de vida, en una brújula que te guíe todos los días y todas las noches, hasta que el despertar deje de ser un evento aislado y se convierta en tu forma permanente de existir. Y es precisamente eso lo que descubriremos en la siguiente parte, donde aprenderás cómo vivir con el 1111 despierto en ti, cómo convertirlo en hábito, en ancla y en camino hacia la plenitud que siempre estuvo destinada para ti. Ahora que has comprendido la revelación más profunda, que el 1111 no es un poder externo que llega a sacudir tu realidad, sino un reflejo de lo que ya existe dentro de ti, surge la pregunta más práctica y al mismo tiempo más decisiva. ¿Cómo convertir esta comprensión en un estilo de vida?
¿Cómo pasar de ver el 1111 como una señal ocasional a integrarlo como una brújula constante que te recuerde, en cada instante, que el nuevo comienzo está en marcha y que tu conciencia es la que lo sostiene? Porque de nada serviría haber recorrido todo este camino, haber despertado a la verdad de que tú eres el portal, si luego dejaras que este conocimiento se disuelva en la rutina del día a día. Lo que hace la diferencia es la integración, la práctica consciente que transforma la revelación en hábito, y el hábito en un nuevo estado permanente del ser. Integrar el 1111 en tu vida significa usarlo como ancla, como recordatorio diario de tu poder creador. Cada vez que aparezca frente a ti, no importa si es en la pantalla del móvil, en un ticket de supermercado o en una matrícula cualquiera, conviértelo en un ritual consciente. No se trata de grandes ceremonias ni de complicadas técnicas. Basta con una respiración profunda, un instante de gratitud y una afirmación clara que te alinee con el estado que deseas mantener. Ese pequeño acto repetido cientos de veces a lo largo de semanas y meses reprograma tu mente y tu cuerpo para que la abundancia, la confianza y la certeza sean tu nueva normalidad. Pero no solo se trata de responder cuando lo ves, sino de llevar el 1111 a tus rutinas más importantes. Puedes iniciar el día escribiendo en tu cuaderno de intenciones a las 11:11 de la mañana, declarando lo que ya estás recibiendo como si fuera un hecho consumado. Puedes detenerte cada noche a las 11:11 a agradecer por las sincronicidades, las oportunidades y las bendiciones del día. Incluso puedes colocar el 1111 como recordatorio en tu teléfono para que aparezca varias veces al día y te saque del piloto automático. De esta manera, en lugar de depender de que la señal aparezca sola, eres tú quien la convoca, quien la activa conscientemente como parte de tu estilo de vida. La integración también requiere transformar la forma en la que enfrentas los desafíos. Cada vez que te encuentres con una dificultad, recuerda que el 1111 es símbolo de un nuevo comienzo y úsalo como mantra interno. Esto no es un obstáculo, es el inicio de algo mayor. Esa frase, acompañada de la certeza de que el portal está en ti, cambia tu vibración en medio de la adversidad y convierte los problemas en semillas de expansión. Lo que antes era motivo de frustración ahora se vuelve oportunidad. Y eso solo ocurre porque decidiste vivir con el 1111 despierto en ti. Además, cuando integras esta frecuencia, tu entorno inevitablemente cambia. Tus relaciones se vuelven más conscientes porque tú empiezas a atraer personas que vibran en la misma sintonía. Tu trabajo se llena de propósito porque dejas de hacerlo desde la obligación y comienzas a proyectar la energía de un nuevo comienzo en cada tarea. Tu salud mejora porque la vibración de gratitud y coherencia fortalece tu sistema inmune y regula tu biología. Todo tu mundo externo comienza a reflejar tu mundo interno porque has decidido hacer del 1111 una práctica constante y no un evento aislado. Vivir con el 1111 integrado en tu día a día significa comprender que cada momento es una oportunidad de despertar, que cada señal es un recordatorio de lo que ya eres, que cada instante puede ser un portal hacia una versión más elevada de ti mismo. Y lo más inspirador es que al sostener esta práctica no solo transformas tu vida, sino que te conviertes en un faro para otros. Tu familia, tus amigos, tus colegas empiezan a notar que hay algo distinto en ti, una calma, una certeza, una confianza magnética que los inspira a preguntarse qué ha cambiado. Y sin necesidad de explicar demasiado, tu ejemplo se convierte en el mensaje más poderoso. Porque ellos también empiezan a notar el 1111 y a usarlo como recordatorio de su propio despertar. Y aunque este camino de integración es ya en sí mismo transformador, todavía queda un último paso. La conclusión definitiva que ata todos los hilos y que te mostrará cómo el 1111, más allá de ser una señal, un símbolo o un código, es la confirmación de que el universo entero está conspirando contigo, hablándote en su lenguaje más puro para guiarte hacia el nuevo comienzo que siempre estuvo destinado a ser tuyo.
Y es justamente esa gran síntesis la que descubrirás en la siguiente y última parte. Llegamos al punto culminante de este viaje, al cierre que no es un final sino un comienzo aún más grande. Porque cuando hablamos del 1111, no estamos hablando simplemente de números que aparecen en relojes, en recibos o en pantallas al azar, sino de un llamado directo del universo, de una vibración precisa que actúa como un lenguaje secreto entre la conciencia y la realidad. Un lenguaje que te confirma que tu vida está alineada con un plan más grande de lo que alguna vez pudiste imaginar. Y esta es la gran revelación. El 1111 no es solo un código de despertar, es el recordatorio de que tú ya estás en el camino correcto, de que cada paso que das está siendo sostenido por fuerzas invisibles que se conjugan para abrirte puertas que antes creías cerradas. Y esa certeza es el mayor regalo porque transforma por completo tu manera de vivir. Ya no dudas, ya no temes, ya no esperas con ansiedad, porque sabes que lo que te corresponde no puede perderse, y lo que no te pertenece no puede retenerte. La verdadera grandeza del 1111 está en que es la validación de que no estás solo en tu viaje, de que todo lo que has sentido en tu interior, esa intuición, esos impulsos, esas corazonadas que parecían irracionales, son la voz misma del universo guiándote, y cuando respondes a esa voz con fe y acción, el universo responde multiplicado, trayéndote oportunidades que parecen milagrosas, sincronicidades imposibles de explicar, encuentros que cambian tu rumbo para siempre. Y cada vez que ves el 1111, es como si el universo te susurrara: confía, sigue, estás exactamente donde debes estar. Pero aquí hay algo aún más profundo, algo que debes llevarte como la esencia de todo lo que hemos compartido. El 1111 es la fusión del tiempo y la eternidad. Es el cruce entre tu presente limitado y tu potencial infinito. Es el portal donde el pasado ya no tiene poder sobre ti y el futuro se convierte en un lienzo abierto que responde a tu intención consciente. Y al reconocerlo, despiertas al hecho de que el destino no está escrito en piedra, sino que es moldeado por tu vibración, por tu coherencia, por la calidad de la energía que sostienes en cada instante. Y comprender esto es lo que realmente significa un nuevo comienzo. Piensa por un momento en lo que esto implica. Si cada aparición del 1111 es una confirmación de que el universo está contigo, entonces no importa cuál haya sido tu historia, no importa cuántos errores hayas cometido, ni cuántas veces hayas caído, porque cada vez que la señal aparece, es la invitación a soltar la vieja narrativa y a elegir de nuevo. Es el recordatorio de que siempre puedes renacer, que el ciclo puede empezar de cero, que nada está perdido porque todo puede recrearse cuando tu conciencia lo asume como real. Y eso es lo que los antiguos místicos sabían cuando decían que toda creación comienza con una suposición. Y quiero que recuerdes esto con absoluta claridad. El 1111 no aparece para unos pocos elegidos, aparece para todos, pero solo despierta a quienes están listos para verlo, a quienes tienen la disposición de escuchar más allá de los sentidos, a quienes se atreven a aceptar que la vida no es azar sino diseño, no es caos sino sinfonía. Y si tú has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo en este viaje de principio a fin, significa que eres parte de ese 1% que no solo ve los números, sino que entiende el mensaje, que no solo observa la señal, sino que la convierte en práctica, que no solo cree en el destino, sino que lo crea. Este es tu momento, este es tu portal, este es tu nuevo comienzo. Y el universo ya te lo ha confirmado con la frecuencia más clara que existe, el 1111, que no se cansa de repetirte que eres más grande que tus miedos, más fuerte que tus dudas y más ilimitado que cualquier circunstancia. Porque eres conciencia en acción, eres la manifestación viva del poder creativo, eres la chispa divina que vino a recordar quién es en realidad. Y ahora que lo sabes, no puedes volver atrás, porque cada 1111 que aparezca será la señal de que sigues avanzando, de que sigues despertando, de que sigues transformando tu vida desde adentro hacia afuera. Y así cerramos este ciclo.
Pero recuerda que el cierre es en realidad apertura, que este final es la puerta a un nuevo capítulo en tu experiencia, y cada vez que veas el 1111 después de hoy, sabrás que no es casualidad, que no es coincidencia, sino que es la voz del universo confirmándote que todo lo que deseas ya está en camino y que todo lo que eres ya se ha activado, porque la promesa del 1111 es clara y eterna. Todo nuevo comienzo ya está dentro de ti.